Póngase de pie. Aleluya. Y vayamos al libro de Apocalipsis. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo número 7. Versículo número 7. ¿Lo tiene? Dice amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Repito ese versículo para que podamos meditar. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y mi hijo. Padre, gracias por tu palabra, que ya es bendita para siempre. Solo te pido, Señor, que nos ayude, Señor, a poder comprender, entender que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada en cada corazón. Que esta palabra haga el efecto por la cual tú la estás enviando hacia nosotros en la tarde de hoy. Te pido, como siempre, que toda la gloria, Señor, te la voy a dar a ti, a nadie más se la daré. Te pido, Señor, que nos desafíe con esta tu palabra. Señor, que alumbre nuestro entendimiento con esta tu palabra, y que nos ayudes a ser hacedores de esta tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo he pedido estas cosas. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Puede sentarse. Hoy comienza una serie titulada El llamado a vivir como vencedores. El llamado a vivir como vencedores. Como vencedores. Pero esta primera parte se va a titular El estilo de la vida de un vencedor. ¿Okay? El estilo de vida de un vencedor. El estilo de vida de un vencedor. No de un campeón. No, porque nosotros, por ahí hay personas que se creen campeones, pero nosotros somos vencedores. Les voy a explicar por qué. Porque yo quiero que usted, cuando diga un amén hoy en este mensaje, sepa lo que está diciendo, sepa lo que está contentando. No diga amén por amén. Cuando diga un amén, sepa, escuche bien, medite bien. Aleluya. Y si Dios le está hablando, diga amén. No diga amén porque le gustó lo que se dijo. Diga amén porque me está hablando el Señor. Amén. Estamos aquí. Vamos a seguir. Empezamos, mis amados. Hoy tengo ganas de predicar 3 horas. Aleluya. Es en serio que tengo ganas de predicar 3 horas. No estoy bromeando, estoy hablando en serio. Fíjese, escuche bien, aunque se quede estos ramos solo aquí. Escuche bien. Nacido en Virginia en 1919 de una familia trabajadora, Desmond II se enroló en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial debido a sus profundas convicciones religiosas de que Dios le había llamado a nunca llevar un alma consigo. Se entrenó como un médico y fue asignado a una compañía cabrinera. Este hombre se negó a cargar un arma en medio de la guerra. Las convicciones de Dux le causaron burla, abuso, desprecio de sus compañeros y menosprecio de los superiores. Realmente, en el 1945, la compañía donde pertenecía Dux luchó la batalla de Okinawa, la batalla más sangrienta de la guerra del Pacífico. La clave para ganar Okinawa era apoderarse de un bastión japonés de una peña cortada de 122 metros. Se libró una batalla sangrienta.
Los japoneses mantuvieron su posición. Finalmente ordenaron al batallón de 2 que se retiraran de la batalla. Pero Demos II podía ver los cuerpos americanos esparcidos por el campo de batalla y sabía que habían herido entre ellos. Se quedó atrás y con el fuego de las ametralladoras y la artillería alrededor, comenzó a correr rápidamente a la zona de muerte, llevando los soldados heridos al margen de la colina y bajándolos él solo a un lugar seguro con una cuerda que había hecho. Durante 12 horas repitió la ardua tarea hasta que supo con seguridad que no quedaban más americanos heridos en el campo. Cuando finalmente terminó y salió de la zona, Demos II había salvado la vida de 75 hombres. Días más tarde, las tropas americanas tomaron el lugar. Demos II estaba herido en un hospital de la base. Cuando su oficial de mando le trajo su preciosa Biblia mojada y quemada que se había perdido en el primer asalto, le contaron que cada hombre de la compañía, los mismos que le habían ridiculizado por su fe, habían insistido en buscar su Biblia hasta encontrarla. Por su increíble hazaña, le otorgaron a Dux la medalla de honor congregacional. Años más tarde, le preguntaron, lo encontraron en la fortaleza para seguir adelante. Le preguntaron cómo encontró la fortaleza para seguir adelante. Luego de años, la respuesta fue simple a esa pregunta que le hicieron. Cada vez que terminaba de bajar a otro hombre a un lugar seguro, él oraba: Señor, ayúdame a encontrar uno más. Esta determinación de este soldado, que en el 2016 salió una película para honrar la labor que este soldado realizó, determina lo que Oswald Chambers dijo en una expresión. Él dijo: no hay poder en el cielo ni en el infierno que pueda vencer al Espíritu de Dios que habita en un espíritu humano. Se trata de una invencibilidad interna. La Biblia dice en Romanos 8:37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es interesante poder notar que este hombre, de donde sacó la fortaleza, la fuerza, la determinación para seguir buscando a todos esos soldados que estaban heridos en el campo de batalla, hasta que no quedara ninguno herido y todos estuvieran en un lugar seguro. ¿De dónde sacó esa determinación? Esa determinación la sacó de esa invencibilidad interna que tienen aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Por eso fue que Pablo dijo estas expresiones, haciendo una frase que se destaca de este versículo: más que vencedores. Es una frase que en el griego significa upernicao y que está compuesta de dos palabras, uper y nikao. La palabra uper es sobre y encima de, y la palabra nikao es conquistar. Entonces, cuando usted une estas dos palabras, usted se da de cuenta que más que vencedores es estar sobre y encima de, hacia una conquista. Y esa es la invencibilidad interna que tienen aquellos que tienen a Cristo en el corazón. Porque nosotros estamos enfrentando circunstancias difíciles y perturbadoras, perjudiciales, situaciones complejas que nos limitan en muchas ocasiones. Pero como nosotros, hay días que nos sentimos vencedores, pero hay otros días que no nos sentimos vencedores. Sin embargo, el vencedor tiene más que ver
con la forma de afrontar estas adversidades que con la forma de evitarlas. Cuando hablamos de vencedores, estamos hablando de que esa palabra indica que tiene que ver con la forma en que afrontamos las situaciones, que evitamos las situaciones. Hay personas, amados, que evitan las situaciones. ¿Por qué? Porque no son vencedores. Porque para poder ser alguien que afronta las situaciones que nos llegan, tenemos que ser vencedores. Y aquí está la gran diferencia entre aquellas personas que, aleluya, no están en el camino de Dios, que evitan los problemas, evitan las circunstancias, prefieren dejar a veces las situaciones inconclusas y no hacer nada al respecto. Y por eso es que familias se desintegran, se rompen, se hacen pedazos, porque no hay nadie que quiera afrontar la situación. Y a veces dentro de las iglesias cristianas existen cristianos que evitan los conflictos, que no quieren afrontar, que no quieren sentarse a escuchar, aleluya, quizá una corrección según ellos, porque no tienen el deseo de que alguien los corrija y evitan el conflicto. Evitan ser, aleluya, cuestionados porque no quieren resolver el problema. Cuando alguien evita el problema es porque no lo quiere resolver. Cuando alguien evita la llamada es porque no quiere hablar. Cuando alguien evita una visita es porque no quiere ser visitado. Pero la Biblia nos está enseñando, y vamos a ver a través de todo lo que vamos a hablar, pero este es el mensaje de introducción, aleluya. El estilo de vida de un vencedor es que no evita, afronta. Hay que aprender a afrontar las circunstancias, porque si nosotros no aprendemos a afrontar las circunstancias, ¿para qué Dios te va a dar más de lo que tienes hasta el día de hoy? ¿Para qué Dios te va a llevar a una posición de liderato si las circunstancias en tu hogar tú no las quieres afrontar? Tú no las quieres manejar, tú no las quieres resolver, tú no quieres, aleluya, buscar soluciones. Porque cuando hablo de afrontar, yo no estoy hablando de quién tiene la razón en ese problema. Yo estoy hablando de gente que quiere darle finalización a la situación de la manera en que la Biblia nos dirige a hacerlo. Pero hoy en día nosotros nos vemos enfrentando un sinnúmero de circunstancias que el silencio es la respuesta a muchas de ellas. El no volver a hablar del tema y dejarlo así es la solución para mucha gente, pero esa no es la solución. Por eso es que gente que evita se siente derrotada. Por eso es gente que evita los conflictos se sienten derrotados con un Cristo dentro de ellos. Ellos se sienten derrotados en el matrimonio, derrotados en el hogar, derrotados con la crianza de sus hijos, derrotados en la vida ministerial. Se sienten así porque no han aprendido a afrontar las circunstancias. Afrontar las circunstancias. Se trata de retos, de circunstancias difíciles. La Biblia categoriza los obstáculos de la iglesia en tres categorías: pecado, mundo y el diablo. La Biblia los categoriza en tres categorías: el pecado, el mundo y el diablo. Esos son los tres obstáculos que la iglesia debe batallar y pelear contra eso. Que a veces esos obstáculos se van manifestando de diferentes formas, que tú no lo puedes llamar pecado, pero es pecado. Que tú no lo puedes llamar mundo, pero es mundo. Y que tú no lo puedes llamar diablo, pero está ahí. Se van manifestando en diferentes formas, pero cuando vamos a la raíz, ahí están las tres raíces de los obstáculos que enfrenta la iglesia de Jesucristo y todo aquel que es creyente. Ahora, nosotros sabemos que somos ¿qué? Vencedores. Somos vencedores. Más que vencedor y vencedores es lo mismo.
No vaya a tratar de hacer una tesis de eso, porque no se va a ganar el doctorado. Aleluya, es lo mismo. Es que Pablo añadió la palabra más, pero aleluya, es lo mismo. Ahora, ser vencedores, aleluya. Alguien se preguntaría, ¿cómo yo puedo vivir una vida de vencedor cuando siento que estoy en batalla todavía? ¿Cómo yo puedo vivir y cómo vivir una vida de vencedor cuando yo siento que hay batallas en mi vida todavía? Cuando yo siento que tengo unas batallas emocionales, espirituales, mentales, de diferentes índoles. ¿Cómo yo puedo ser vencedor cuando yo siento que hay batalla? Aleluya, yo te voy a ir explicando poco a poco, porque lo que habla el apóstol Pablo es una posición espiritual. Dios nos colocó, aleluya, en una posición de vencedores. Pero ahora a nosotros nos toca integrar esa posición de manera interna, no por fuera, porque hay gente que usted lo ve, mira los victoriosos. Tú los ves victoriosos porque tú los ves en su porte, que parece que son victoriosos, pero por dentro se sienten derrotados. Hay gente que en público ganan batallas, pero en manera privada están perdiendo la más importante. Entonces, parece que todavía estamos en batalla. ¿Qué será lo que nos impide adoptar el estilo de vida de un vencedor? ¿Qué será los impedimentos que están impidiendo que alguien realmente pueda adoptar el estilo de vida de un vencedor? ¿Qué será? ¿Eso lo sabe usted o lo va a descubrir en el mensaje mientras sigamos desarrollando? Ser un vencedor no es un acontecimiento. Ser un vencedor no es un acontecimiento, mis amados. No es algo circunstancial. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Te puedes sentir frustrado, pero sigues siendo vencedor. Te puedes sentir derrotado, pero tú sigues siendo vencedor. Te puedes sentir fracasado, pero tú sigues siendo vencedor. Porque no es algo de acontecimiento. Si fuera por los acontecimientos, pues hay acontecimientos en nuestra vida que parecen que son derrotas. Hay circunstancias en nuestra vida que hicimos las cosas incorrectas. Por lo tanto, es una derrota en contra nuestra. Pero eso no tiene que ver con el estilo de vida de un vencedor. No tiene que ver con los acontecimientos. Y no tiene que ver, aleluya, en la forma circunstancial que se dan las cosas en nuestra vida. Tiene que ver con el estilo de vida que Dios quiere que la iglesia viva. ¿Por qué nosotros vivimos como vencedores? Cuando nosotros examinamos los principios que operan en la Biblia y examinamos que esos principios que operan en la Biblia están regularmente en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Cómo nosotros operamos la vida que nosotros tenemos? ¿Cómo nosotros operamos las circunstancias que nos llegan? Las debemos operar, aleluya, con los principios que la Biblia nos da. Cuando alguien no actúa como un vencedor, cuando opera bajo su sabiduría, cuando opera bajo su conocimiento, cuando opera bajo su experiencia y no bajo los principios de la Biblia. Porque los principios de la Biblia superan las experiencias de todos los que estamos aquí congregados. La experiencia suya es su experiencia, pero los principios de vida y los principios que aparecen en la Biblia son por encima, porque provienen de una fuente perfecta, provienen de la sabiduría, porque no es que Dios tiene sabiduría, Dios es la sabiduría. Usted y yo tenemos sabiduría, pero Dios es la sabiduría. Y como esos principios vienen de una fuente perfecta,
perfecta. Aleluya, que es la sabiduría, que la Biblia dice que vale más que el oro, y que vale más que la plata, y que vale más que todos los metales y todas aquellas cosas valiosas, como proviene de la fuente perfecta. Por eso es que supera nuestra experiencia. Nuestra experiencia. Cuando nosotros vivimos, cuando nosotros regulamos nuestra vida en base a los principios de la Biblia, es cuando nosotros no vivimos en base a los principios de la Biblia, cuando hay situaciones en nuestra vida que no lo resolvemos conforme al principio de la Biblia, en esa área nos sentiremos derrotados. En esa área nos sentiremos como que hemos perdido el tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos utilizando los principios de la vida para manejar las circunstancias que acaba de llegar. Estamos usando nuestra experiencia, porque el problema de nosotros los seres humanos es que nosotros usamos mucho nuestra experiencia. Yo sé. Usted no conoce esa frase. Yo sé. El yo sé determina que tú sabes y que Dios no necesita decirte. Pero cuando hay circunstancias en nuestra vida, familiares, con hijos, matrimoniales, eclesiásticas, se necesita aplicar los principios de la vida. Cuando hay situaciones laborales, hasta en el trabajo, porque la Biblia dice: si tu jefe es malo, sométete. Ahora hay gente, amado, que tiene problemas en los trabajos porque no se someten. No se someten. Entonces, en la iglesia son victoriosos, pero en el trabajo son fracasados. ¿Por qué? Porque no aplican los principios a esas áreas. Aplicamos nuestros principios a las áreas que nosotros queremos, pero hay áreas que no lo aplicamos. Hay áreas que nosotros no le aplicamos el principio de la Biblia, le aplicamos el principio de mi familia. Lo que mi familia me enseñó, lo que me dijo el líder espiritual. Pero a veces lo que te dice el líder espiritual, aleluya, no está de acuerdo al principio de la Biblia. Dentro de la Biblia. Entonces, cuando nosotros operamos regularmente, entonces, y cuando nosotros vivimos conforme a esos principios, entonces la autoridad de la Biblia se hace real en nosotros. Pero hay gente, amados, cristianos sin autoridad. Las iglesias están llenas de cristianos sin autoridad. ¿Por qué usted dice eso? Porque las circunstancias les están ganando. Cuando tú tienes una circunstancia que te está ganando en tu batalla familiar, personal, tú eres un cristiano sin autoridad. Levanta la mano, alaba al Señor. Porque la autoridad viene cuando yo opero bajo los principios de la Biblia. No cuando yo opero bajo el poder que yo sentía cuando yo oraba, aleluya, o la emoción que sentí predicando. Pensé que me estaba dando autoridad. Hay gente que la autoridad de ellos es una emoción. Porque cuando están en el altar reprenden a los demonios, reprenden a los diablos, reprenden a todos. Pero en la casa no lo hacen. En su vida personal no lo hacen. Justifican sus acciones. Pero cuando yo no opero bajo los principios de la Biblia, yo soy un cristiano sin autoridad. Porque la Biblia, ¿qué es? La autoridad de Dios. En la palabra de Dios está la autoridad. La autoridad no está en el grito. La autoridad no está en las lenguas. Aleluya. La autoridad no está en los dones. La autoridad está en la palabra. Así que los dones y las lenguas, todo eso es bueno, pero eso se puede hacer sin autoridad. Hay gente que habla lengua y no tiene autoridad. ¿Por qué no tiene autoridad? Te lo voy a repetir. Hoy voy a repetir mucho. Porque las circunstancias en las que te encuentras te están ganando. Porque el pensamiento producido por las circunstancias que estás viviendo te está ganando. Entonces tú no tienes autoridad. Porque la vida de un vencedor no es una vida externa.
La vida de un vencedor no es ropa. Alabado sea el Señor. La vida de un vencedor, aleluya, no es todas esas áreas estéticas que aquí las creemos, pero eso no es la vida de un vencedor. La vida de un vencedor es quien tú eres por dentro, quien está formándose por dentro, quién es el que domina y tiene el señorío en nuestro corazón. Esa es la vida de un vencedor. Pero hay gente, amado, hablando de vencedores, hablando de autoridad. Pero ¿cuál autoridad? Tú tienes autoridad para los demonios y no tienes autoridad para arreglar tu problema. Cuando yo no opero, escuche bien, en los principios de la Biblia, yo pierdo autoridad. Yo quiero que usted entienda que la autoridad no está. La autoridad no es un poder como tenía He-Man, que cuando levantaba la espada se transformaba. No, esa no es la autoridad. Levantar la Biblia en un coro no me da autoridad. Vamos por aquí. ¿Okay? Predicar no me da autoridad. ¿Tú sabes lo que me da autoridad? Vivirla. Cuando yo vivo la Biblia y me esfuerzo a vivir la Biblia, y la Biblia me dice que yo tengo que caminar de esta manera, y la Biblia me dice que yo tengo que tratar de esta manera, y la Biblia me dice que estos problemas se resuelven de esta manera, entonces yo soy alguien que ando y vivo en autoridad. Pero hay mucha gente, amado, que está a falta de autoridad porque no meten a los principios de la Biblia en sus problemas. Meten a todo el mundo, meten a sultanos, meten a fulana, pero no meten la Biblia. ¿Qué tú opinas? Otro imperfecto que tú opinando ahí. ¿Por qué tú no buscas la opinión de la Biblia? Aunque la Biblia no es una opinión, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué tú no buscas la palabra de Dios a ver lo que la palabra habla sobre el perdón? A ver sobre lo que la palabra habla sobre las obras de la carne. A ver lo que la palabra habla sobre el tema que me está afectando a mí. Búscalo. No, preferimos buscar a veces nosotros hablamos de los que consultan a los espiritistas, y nosotros también consultamos a los espirituales. Consultamos a los espirituales. ¿Qué tú crees? No hemos leído ni la Biblia, no hemos ni orado y ya estamos consultando. Una cosa es que tú ores y lees la Biblia y después busques el consejo. No, si lees la Biblia, yo voy a llamar a fulano que ese me va a decir lo que tiene que hacer. Ok. Pues estamos haciendo lo mismo. Vivir bajo los principios de la Biblia es lo que le da a la iglesia autoridad. ¿Por qué la iglesia en esta última época ha perdido autoridad? Porque no vive bajo los principios de la Biblia. Hoy los mensajes son más que. Hoy los mensajes son políticos. Hoy los mensajes son más oratoria. Hoy los mensajes son entretenimiento. Hoy los mensajes son para sentirse bien la gente. No hay un mensaje que venga con la autoridad de la Biblia, que venga lleno de principios de la Biblia, que venga lleno, aleluya, del conocimiento, no el conocimiento mío, el conocimiento que la palabra de Dios nos está brindando. Entonces hay una iglesia que va a tener la autoridad, porque cuando llega a la casa, estos principios son los que te van a dar la autoridad para tú enfrentar las circunstancias que quieren destruir tu casa, para tú enfrentar las circunstancias que te quieren destruir a ti. Hay gente, amado, que vive como si el diablo no los tocara. Tú no sabes. Está esperando es una oportunidad y una ausencia de autoridad en tu vida. Le voy a explicar algo aquí para seguir. Escuche bien. El mundo espiritual opera con legalidad. El mundo espiritual opera con legalidad. Dios opera con legalidad. Satanás opera con legalidad. ¿Por qué usted cree que Satanás en la tentación le dijo a Cristo, si eres? Porque él estaba buscando legalidad. Por eso que Satanás logró tumbar a Eva, porque Eva le dio legalidad y comió del fruto. Los demonios no entran a la casa de la gente cristiana porque realmente esa es la casa que salió en el sorteo para atacar. Alguien en tu casa le ha dado legalidad.
ha abierto alguna puerta allí en tu casa y por medio de esa persona están entrando las influencias demoníacas a tu casa. Trabaja con legalidad. Una iglesia no se divide porque el diablo se sentó allí. No, porque le metió en el corazón a alguien la soberbia de Coré, la soberbia de toda esta gente de Absalón, y ese dividió la iglesia porque alguien le dio legalidad. El mundo espiritual opera en legalidades. Por eso es que el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En la lengua, porque la lengua da poder legal al mundo espiritual. Cuando usted está hablando siempre de divorcio y siempre está hablando en su casa de cosas negativas, usted le está dando al mundo espiritual legalidad para crear la atmósfera correcta para destruir su casa. Pero si usted se para en medio de su casa y dice: aquí las cosas, aleluya, no estarán bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, entonces usted le está dando legalidad al Espíritu Santo a que siga manifestando el propósito de Dios con su vida y con su familia. Pero cuando no lo hacemos así, por eso hay gente, mis amados, que ha dejado de venir a la iglesia en el mundo entero. No estoy hablando de aquí. Not in person, I got preaching. Hay gente que ha abandonado sus convicciones porque en algún momento le han dado legalidad al mundo espiritual en su vida. Y el mundo espiritual ha colado, ha metido, ha introducido un pensamiento, que ha logrado paralizarlo de tal manera que ya ha creado un alejamiento de Dios. Era como decía yo los otros días: hay gente grita avivamiento y yo creo que Dios está gritando alejamiento. Porque la gente vive alejada de Dios. Vienen a la iglesia pero viven alejados de Dios. Se congregan pero viven alejados de Dios. No quieren buscar la autoridad de la palabra. No quieren aplicar a sus circunstancias los principios de la Biblia. Santo, vamos a irnos de ahí porque yo ni llego ni en la introducción, estoy todavía. Varias cosas que yo debo de entender como un vencedor. 3 principios y como usted bien sabe se acabó. Varias cosas. Había una lista, yo dije: Señor, esto es mucho, este pueblo no va a aguantar esto. 2, nosotros los tiramos en las otras partes así como salgan, Señor. 2, nosotros hemos obtenido una independencia espiritual del pecado. Yo no sé si usted entiende eso. ¿Sabe? Yo y la iglesia, el cristiano, vivimos en dependencia de Dios, pero del pecado somos independientes. O sea, cuando la gente no se independiza de sus actitudes pecaminosas, no puede vivir como un vencedor. No puede vivir como un vencedor. Y cuando nosotros hablamos de pecado, no piense solamente en los pecados de muerte. Pensemos en todo lo que la Biblia llama pecado. Entonces, cuando yo no he obtenido una independencia espiritual del pecado, cuando el pecado no me aconseja, cuando el pecado no me gobierna, cuando el pecado ya no tiene parte en las decisiones que tomo, entonces yo vivo en una independencia del pecado. Pero si la mentira sale por mi boca, yo no vivo en independencia del pecado. Todavía el pecado me gobierna. Si yo vivo de falsas apariencias y estoy aparentando una falsa, todavía el pecado está alrededor mío. Vivir de manera independiente del pecado. Cuando Estados Unidos logró la independencia y los países que han logrado la independencia celebran siempre ese aniversario de independencia, porque ellos se desligaron de aquello que los tenía cautivos. Y vivir en independencia espiritual del pecado es desligarse del pecado. Es que el pecado no tenga un cuarto secreto en mi corazón. No es que el pecado tenga alguna manera de venir a seducirme cuando estoy solo. Cuando yo estoy independientemente del pecado, pues ya yo no consulto a la vida de pecado. Ya yo no voy a los viejos pensamientos, a la astucia de que había en la calle. Ya yo no voy ahí. Ya yo no voy a esos cuartos que ya fueron clausurados y fueron sacados de mi mente. ¿Por qué? Porque ya yo vivo independientemente del pecado, pero dependiendo de Dios.
Entonces, la independencia es hacia el pecado, no hacia Dios. Hay algunos como que la han invertido, como que ahora son independientes de Dios también. No consultan con Dios sus decisiones y no hablan con Dios lo que van a hacer y no le preguntan a Dios, esto es, será así, esto es lo que tú quieres que yo haga. No le preguntan a Dios. Entonces, no preguntarle a Dios es vivir independientemente de Él. Por eso la Biblia dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, un traslado es que han movido de un lugar a otro. No puede todavía quedar en mi mente todavía una mente maliciosa. No puede quedar todavía en mi mente una mente, aleluya, donde opera, aleluya, la malicia del mundo. Tiene que haber en mi mente una mente renovada. Fuimos trasladados, ¿sabes? Dios no te puso corbata, gabán, falda, traje largo y te dejó una mente llena de pecado. Porque entonces no hizo nada. No, lo primero que antes que Dios hizo en la vida de alguien y lo que está continuando haciendo es transformando nuestro pensamiento de manera que nosotros podamos hacer las cosas que le agradan. Aleluya. Y ese pensamiento va renovando todo nuestro entero ser. Pero estamos cambiando. Mira, amado, cuando el pecado tiene acceso a nuestra vida, escucha bien, hablando como creyente, porque el que no es creyente aquí, el pecado te gobierna y te domina. Sencillo. Pero para el que es creyente, cuando el pecado tiene acceso, el pecado tiene acceso por la legalidad que yo le doy. Hay gente que dice, es que yo siento unas batallas. Ponte a ver, porque la batalla siempre va a estar, porque hay una concupiscencia inclinada hacia el mal. Por eso es que se nos dio un Espíritu Santo, porque es de la única manera que se vencen las concupiscencias. Pero ponte a ver cuando la concupiscencia suya tiene más fuerza. Cuando tú la alimentas, cuando tú le das legalidad. Oh, tengo una batalla con esto y con aquello. Ok, es posible que tú estés durmiendo y tengas un sueño raro. Ahí no hay legalidad. Ahí es que el diablo se aprovechó de tu estado dormido. Y tú te levantas con un sueño que perturba tu vida, pero tú te levantas a reprender ese sueño. Este sueño no es de Dios y este sueño no se puede manifestar en mí. ¿Ves? Ahí tú estás, ahí no hay legalidad, porque estás en un estado dormido. Estás como si estuvieras muerto. El que duerme está como muerto. Ahora, ¿cuándo hay legalidad? Cuando yo estoy alimentando la concupiscencia y entonces siento que dentro de mí se incrementa la batalla y el deseo. ¿Pero por qué se incrementa? Porque yo lo estoy alimentando. No tiene fuerza para incrementarse en mi vida, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y el Espíritu de Dios no desea nada que no venga del Padre, que no venga de Dios. Entonces, cuando tenemos esto, amado, esta independencia espiritual, lo que estamos dejando saber es que ya nosotros no estamos bajo el dominio de Satanás. Hay gente que yo estoy en una depresión. Ven acá, ven. Yo tengo una tristeza profunda. Vamos a explicar la palabra depresión. Tristeza extrema. Esa es la palabra depresión. Tristeza. No todo el que está en depresión está endemoniado. Hay gente que se le murió un familiar y cae en una tristeza extrema. Si yo te digo depresión, ya tú lo piensas dos veces. Si yo te digo tristeza extrema, ¿cómo tú lo miras? Diferente. ¿Ves? Pero cuando esa tristeza extrema me está llevando a tener pensamientos que atenten contra mi vida, Satanás está ahí. Porque la Biblia dice que nosotros no podemos tener una tristeza como las que tiene el mundo, porque nosotros tenemos esperanza. La Biblia no me enseña a no estar triste. La Biblia me dice, tú puedes estar triste, pero tienes esperanza.
Y hay gente triste en la casa, triste en el trabajo, triste en su relación. Aleluya. Y el diablo le está metiendo en la mente: tú lo que tienes que irte otra vez para la discoteca, vete otra vez para el mundo, vete otra vez a hacer lo malo. Esa depresión está siendo originada por un poder espiritual que quiere destruirte, que quiere acabarte. Santo. Cuando nosotros vivíamos bajo esa legalidad, pues no teníamos la fuerza para defendernos de esos pensamientos. Ahora, una cosa es tener la condición de ser libre. Amado, una de las cosas que a veces yo pienso, y yo estoy predicando, que nosotros cantamos mucho a libertad. Y estoy hablando a nivel de iglesia. Yo voy a muchos lugares, quizás usted no, pero yo voy a muchos lugares. Y a veces estoy rompiendo cadenas. Entonces, ¿cuántas cadenas hay que romperte? ¿Cuántas? No, yo sé que hay gente que a veces necesita que se le rompan las cadenas, que Dios le rompa las cadenas, porque nosotros no rompemos cadenas, Dios es el que rompe cadenas. Entonces a veces nosotros cantamos como muchos himnos depresivos. Libre, levanta, libertad, Dios va a libertad. Y esto está lleno de cristianos aquí. Entonces, nosotros no tenemos una definición clara de lo que es libertad y de lo que es opresión. Porque hay gente oprimida. Hay cristianos oprimidos por pensamientos, por circunstancias, por batalla, pero son libres. Lo que pasa es que la opresión es tan fuerte que le hace sentir como si estuviese atado, pero no está atado. Porque en medio de la opresión que tú sientes, mira donde tú estás. Si tú estuvieses atado, estarías por allá dándole rienda suelta a tus apetitos. Mi alma alaba al Señor. Pero en medio de la opresión, aleluya, que el mundo y que Satanás quizás está aplicando a tu casa, mira donde tú estás. La Biblia dice que mientras los oprimían, más se multiplicaban. La opresión no decide si tú eres libre, eso lo decides tú. ¿Estás aquí? ¿Usted cree que alguien atado por el diablo estaría en el templo? Al menos que Dios los traiga, de la única manera. Pero a veces hay opresiones que el diablo pone en nuestra mente, basado en circunstancias, como el que está enfermo y el diablo dice: te vas a morir, y es una opresión en la mente de esa persona. Pero si esa persona llega a un culto y levanta la mano, aunque está oprimido, está libre. Está libre. Los libres no pueden alabar a Dios. Los libres no pueden adorar a Dios. Las personas que no son libres no pueden. Usted lo ve en la silla. Si usted ve un cristiano todo el bendito culto sin alabar a Dios, usted puede buscar que hay una área en esa 20 que puede estar cautiva. Porque yo no puedo ver la alabanza mental que tú le das al Señor. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Porque también cuenta. ¿Me va entendiendo? Cuenta porque Dios le escucha. No cuenta para mí porque yo no la escucho ni la veo. Pero para Dios cuenta. Entonces Dios sabe lo que tenemos metido en nuestra mente. Cada partícula de pensamiento Dios la sabe. Dios la sabe. Entonces, una cosa es tener la condición de libre y otra cosa es experimentar libertad. Es experimentar libertad. ¿Cuánto experimentan libertad? Libertad. Libertad, la finanza, pero hay libertad. Las cosas no están muy bien, pero hay libertad. Tengo, aleluya, peticiones todavía pendientes, pero hay libertad. Estoy esperando promesas, pero hay libertad. Tengo hijos atados, pero hay libertad. Hay quien tiene que entender. Lo que pasa es que el diablo sabe que las circunstancias te callan la boca. Y mientras él sepa que las circunstancias te callan la boca, va a estar enviando circunstancias para callarte la boca y para amarrarte las manos y para que tú no ores en tu casa. Pero cuando tú sabes que tú eres libre, no por las circunstancias, sino por lo que Cristo hizo en ti, tú no te vas a quedar callado. Tú no te vas a quedar en silencio.
O de la única manera, amado, que nosotros podemos experimentar esa libertad es caminando en la verdad de la palabra. Por eso es que hay gente que no experimenta libertad porque caminan en su mentira. Y una mentira es aparentar lo que no somos. Eso es una mentira. Entonces tú ves que esa gente no puede caminar en la verdad. Y como no pueden caminar en la verdad, no pueden experimentar libertad. Porque la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabes? Yo no puedo experimentar libertad si mi vida no va por el camino de la verdad. Si va por el camino de mis preceptos, de mis pensamientos, de lo que yo creo, yo no camino en la libertad. Tengo condición de libre, pero no la experimento. No la experimento. No puedo experimentarla. Lo otro que nosotros necesitamos saber, amado, porque esto es, hemos obtenido una independencia espiritual del pecado. Ya el pecado no gobierna en nosotros, ya el pecado no tiene acceso. Se supone que ya no tenga ni sugerencias en nuestras decisiones del pecado. Número 2, lo otro que nosotros tenemos que saber para nosotros vivir como vencedores, es que a pesar de tener oído, escuchamos. Tú tienes oído, pero tú escuchas. Porque no es tener oído, es escuchar. Por eso es que, escuche bien, por eso es que en 6 veces y 8 veces en el libro de Apocalipsis, la Biblia cita: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 14 veces lo dice. ¿Por qué lo dice tantas veces? Porque esta declaración tiene unas implicaciones enormes. Porque esta exhortación de que tiene oído escuche, aleluya, tiene una urgencia. Esa frase no aparece 365 veces en la Biblia, pero las veces que aparece con carácter urgente. Las veces que aparece con una determinación de urgencia. Porque cuando Dios dice: el que tenga oído, oiga, Dios lo que está diciendo es: a pesar de que tienen oído, no escuchan. Eso es lo que Él está diciendo. A pesar de que tenemos oído, no escuchamos. No escuchamos. Entonces, la capacidad de recibir el conocimiento se debe a prestar atención y a practicarlo. Pero ¿por dónde entra el conocimiento? ¿Por dónde se recibe el conocimiento? Por el oído. Entonces el oído es el cubo, ese embudo que recibe todos los sonidos que están a su alrededor, y también recibe el sonido de las palabras dichas, y entra por el oído. Pero el prestar atención, amado, no solamente escuchar, es prestar atención y practicarlo. Porque ¿qué hago? Bueno, amado, si algo Dios me dijo que hiciera, eso es lo que tengo que hacer. Porque yo voy a llamar a alguien para ver si es correcto. Vea la Biblia. Si está en la Biblia, yo no tengo que llamar a nadie, está en la Biblia. Voy a consultar con un humano que no estuvo cuando Pedro estaba escribiendo. No, la Biblia dice esto, ok. Esto es lo que dice la Biblia. Y esto es lo que el Espíritu Santo ministra de lo que dice la Biblia. De lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros no le prestamos atención, no lo practicamos, nos ponemos en una limitación de adquirir conocimiento. Por eso, mis amados, las clases de Jesús eran las clases más llenas. Allí habían niños también y habían niñas también. Y siempre contaban a los hombres, no contaban a las damas, pero allí habían damas también. 5,000 hombres.
Pero habían como 20,000 porque por cada hombre hay como 2 o 3 damas. Y habían niños allí y esa gente a los recostar que tienen hambre, llevaban horas escuchándolo. Prestaban atención. Querían adquirir un conocimiento. Predíquele 1 hora y media un mensaje a esta generación. No lo resisten. Yo creo que hay gente que ora cada vez que yo voy a predicar para aguantar. Ay, el pastor es el que predica. Bueno, pon la reservación como para las 7, que creo que llegamos. No hay no, nos sentamos, pero como ya yo sé lo que tengo que hacer, no escuchamos. La cantidad de gente que se sienta en la iglesia, pero como ellos saben, eso es como decía el predicador, como tú te pasas escuchando a otros predicadores, por eso es que tú sabes. Entonces cuando te predica la palabra de Dios, te predican el conocimiento, porque tú estás aquí para aprender, tú estás aquí para formarte, tú estás aquí, aleluya, para que Dios siga trabajando contigo. Entonces lo analizo con lo que yo escucho. Entonces el versículo favorito de los pentecostales, escoge lo bueno. Por eso es que no escuchamos, porque nos sentamos ya con una idea preconcebida en nuestra mente. Nos sentamos diciendo, si hablan del matrimonio, esto es lo que yo creo. Si hablan de los hijos, esto es lo que yo creo. Si hablan de la santidad, esto es lo que yo creo. Pero ¿quién cree lo que dice la Biblia? Vamos a ver. ¿Quién cree lo que la Biblia dice? No lo que alguien interpreta de la Biblia, porque lo puede exagerar. Lo que dice la Biblia en su contexto. ¿Necesitamos qué? Necesitamos escuchar. Necesitamos decidir aplicar la verdad para que se manifieste el fruto, para que podamos vivir como vencedores. Si no la practicamos, no vivimos como vencedores. Hay requisitos para eso. Entonces, es importante. Por eso es que la expresión de este hombre que dijo en una ocasión, dime a lo que le prestas atención y te diré quién eres. A fin de cuentas, te formarás a la imagen de la voz que suena más fuerte en tu vida. Entonces, dime a quién tú le prestas atención y te diré quién eres. Porque hay sectarios en las iglesias. Porque hay sectarismo. Porque esa es la voz más que ellos le prestan atención. ¿Tú sabes cuando hay una secta? Cuando la gente cambia hasta su forma de vestir. Tú te das cuenta que hay una persona que está creando un estereotipo. Vamos a vestir. Si todos queremos ser como Jesús, vamos a vivir como Jesús. Póngase túnica a todo el mundo. No, déjale el trato de Dios a la gente y tú sigues con el trato de Dios contigo. Pero a veces se van creando estereotipos en las iglesias y esos estereotipos van creando un sectarismo, un bipartidismo dentro de la misma iglesia. Los liberales y los conservadores dentro de la misma iglesia. Porque hay gente que no es liberal en su forma de vestir, pero es liberal en su forma de pensar. Yo le tengo más preocupación al liberal mental que al de ropa. Porque el de ropa me está enseñando qué es lo que piensa. Pero el que no enseña nada, aleluya, es una bomba de tiempo. Por eso es que usted como padre tiene que buscar conversaciones con su hijo. Porque usted tiene que saber lo que su hijo piensa. Porque si usted no sabe lo que su hijo piensa, su hijo es una bomba de tiempo. ¿Y cuándo lo descubre? Cuando explota. Pero lo pudiste haber descubrido antes y desarmar la bomba. Por eso es que yo creo en la comunicación. Yo no creo en el silencio, yo creo en la comunicación. Yo creo en el diálogo. Si a mí me molesta algo, yo lo voy a hablar y me voy a comunicar. No me voy a quedar callado para que se me meta por dentro una bomba. ¿Ah? O sea, hay gente, amado, que hay que tenerle cuidado porque ellos buscan que ellos le prestan atención. Y tú sabrás quiénes son. Si le prestamos atención a la Biblia, entonces nos formaremos de manera que saludable
y equilibradamente como Dios quiere que nos formemos. Pero cuando una área crece más que la otra, soy un fenómeno. Soy un fenómeno porque crecí en santidad, pero en amor no crecí. Soy un fenómeno porque yo puedo crecer en santidad, separación, consagración, pero en misericordia no he crecido. Entonces hay gente, amado, que crece en amor. Amado, tienen más amor y en santidad no han crecido. Entonces son unos fenómenos también, porque todos lo quieren resolver a besito. Y hay a veces que confrontar a la gente y decirle las cosas no están bien, porque la santidad de Dios conviene a la casa. Las cosas no están bien. Entonces esto es, amado, lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a ir recapitulando, a ir terminando esta primera parte que, aleluya, continúa. Escuche bien, escuche. Para vivir como vencedores, para vivir un estilo de vida como un vencedor, 3 cosas para que usted pueda, mire, amado, apropiarse de ella a través de la Biblia. Número 1, entender que todavía necesitamos vencer. Tú tienes que entender que tú necesitas vencer. Hay gente, amado, que ellos parece que no tienen que vencer nada. Pero primera de Juan, el capítulo 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nos han dado una victoria. Pero porque me han dado una victoria, no significa que no llegan luchas. Ahí es que nacen los campeones. Aquí están los campeones. Ellos no tienen lucha, pues son campeones. Pero un vencedor es aquella persona que, aunque entiende la posición y entiende la victoria de Cristo en su vida, sabe que hay lucha donde necesita ejercer esa victoria, donde necesita manifestar la victoria recibida, donde necesita ejemplar la victoria que le ha sido dada por medio de Cristo. No se puede quedar callado, no puede estar declarando derrota, no puede estar, aleluya, cabizbajo, no puede estar con un ánimo, aleluya, que es peor que la enfermedad. No, cuando usted entiende que todavía necesita vencer y se levanta una circunstancia en tu vida, tú no te quedas con los brazos cruzados ni con las rodillas paralizadas. Tú te levantas y tú dices: la victoria me fue dada, pero vamos a pelearla en el nombre de Jesús. Todavía tú necesitas vencer. Por eso es que tú vives como tú vives, porque todavía tú necesitas vencer. ¿Tú crees que si ya el pecado no te llamara la atención, tú vivieras así? ¿Y por qué tú te privas de cosas? ¿Por qué nos privamos de cosas? Dígame. ¿Porque nos queremos más espirituales que los demás? No, porque sabemos lo que nos puede dañar. Entonces hay gente, mis amados, que ellos pues no se privan de: no, yo soy en Cristo vencedor y Dios me ha dado una victoria. Pero sus vidas no declaran la victoria que han recibido, porque ellos viven como la gallina, comiéndose todo lo que le echan. Y por eso que la gallina, teniendo alas, no vuela. No vuela. Siendo y perteneciendo a las aves. Ya creía que pertenecía a los racunes. No, pertenece a las aves. Y teniendo alas, cuando levanta sus alas, no puede alcanzar una altura. Inmediatamente tiene que aterrizar en cualquier lugar, porque el peso de todo lo que se ha comido no la deja volar. Entonces cuando como creyentes nos comemos toda la comida que hay por ahí, simplemente porque tiene un frosty de lengua y de dones, alabado sea el Señor en este día, y nos las comemos para adentro, usted ve que usted trata de volar y no vuela, y siempre está en la misma condición, y siempre está en la misma lloradera, y siempre está en la misma circunstancia, y siempre está en la misma quejanza.
No, porque tú tienes que entender que Dios te llamó a seguir venciendo. ¿Sabes? La victoria ya nos pertenece, pero hay tentaciones. La victoria te pertenece, pero tu vida es tentada continuamente. Es tentada a hacer aquellas cosas que desagraden y dañen el propósito de Dios en tu vida. Entonces, aunque yo soy un vencedor, yo no voy a meterme al terreno del enemigo porque yo soy un vencedor. No. A mí no me llamaron a meterme al terreno del diablo a pelear una batalla que no me toca. Hay gente, amado, metiéndose en terrenos que no los llamaron a meterse. ¿Qué usted se metió ahí? No. Usted tiene que saber que aunque usted es un vencedor, usted no es un vencedor para pelear la batalla de todo Florida. Aquí estamos. Dios me llamó para hacer un avivamiento en Florida. Ok. Déjame ver si tu casa está avivada. Ven, enséñame tu casa primero. Porque es increíble que Dios te llame a avivar Florida y tu casa está muerta. Entonces, ¿qué pasa, amado? Le voy a explicar lo que pasa ahí. Es que lo que pasa, eso se llama delirio de grandeza. La gente quiere ser tan grande que en vez de poner ministerio ponen internacional. Porque la gente quiere ser grande. La gente no puede decir Dios me llamó a Tampa. No, Dios me llamó a Florida. Pues vete para Miami. Mira, por ahí hay un montón de ciudades que te están esperando. Vete para allá. Eso es como que alguien dijo una vez: no, cuando yo llegué a Florida los demonios se revolcaron. Sí, claro. Entonces los que estamos aquí, nada. Los que estamos aquí hace años, los demonios son amigos nuestros, van a comer con nosotros. Delirio de grandeza. Y lo que muestran, si Dios no los usa, alabado sea el Señor. Han buscado los dones más que su formación espiritual. Prefieren tener dones y no carácter. No. Fórmate en el carácter. Fórmate en el carácter, que cuando se te pregunte, hable con el carácter de Cristo. Te exprese con el carácter de Dios. Que la familia que vive contigo testifique de ti. Hay tentaciones. Van a llegar tentaciones. Van a llegar pruebas. Dios nos hizo vencedores, pero hay pruebas. Entonces, cuando llega la prueba, es cuando tú entiendes que todavía necesitas vencer. No te vas a acostar, no, ya Dios me hizo más que vencedor y de esta prueba se encarga Dios. Y te mueres en la prueba y después Dios tiene la culpa porque no te ayudó. No, pero ¿por qué Dios tiene la culpa? El culpable es el que no pensó que todavía necesitaba vencer. Llegó la prueba, llegó la difamación, llegó la batalla, llegó la lucha, llegó la tentación. ¿Qué vas a hacer? ¿Eres un vencedor, aleluya, interno, o eres un vencedor exterior nada más? Que siente a Dios en el coro, en el himno, pero no lo siente en la palabra. Que sientes a Dios cuando te dan parte, pero cuando no te dan parte no sientes a Dios. Dile que todavía tú necesitas vencer. Que hay días que amas a esa esposa y hay otros días que se la quieren mandar a Dios. Hay días que amas a tus hijos y otros días que dices: Señor, ¿pero qué pasó aquí? ¿De dónde aprendió? No, porque tú necesitas vencer. Que hay días que estás en la batalla, aleluya, y allá hay una guerra grande. Y hay a veces que viene un desánimo sobre ti. Y tú dices: pero Dios mío, este desánimo, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ser cristiano. Todavía necesitas vencer. Alguien tiene que estremecerse, aleluya. Y alguien tiene que despertarse hoy, que todavía necesita vencer. Tienes tentaciones, todavía necesitas vencer. Tienes pruebas, todavía necesitas vencer. El diablo se levanta contra tu casa, todavía no necesitas vencer. No te quedes con la mano abajo, no te quedes, aleluya, ausente en la oración. Todavía necesito vencer. La vida cristiana
es una vida participativa. ¿Te entendió eso? Me quedan dos para beneficio de los que tienen hambre. La vida cristiana es una vida participativa. Dime, es que yo no. El Señor dijo que tenía algo conmigo grande. ¿Y qué tú haces? La parada de espera, esperando la guagua. ¿Tú crees que el trabajo va a llegar a tu casa, quedado en la casa allí? Que te va a llegar un cheque todos los meses. No, porque la vida es participativa. Si yo no accedo a los principios de la Biblia, yo no experimento el ser vencedor. Por eso hay gente, mis amados, que no participan de los principios de la Biblia y quieren que Dios los ayude y quieren que Dios haga un milagro en ellos. Pero, amados, si la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, tú no quieres tener aflicción, pues mira, no sé, están creando un hotel en Marte. Busca ver, que yo creo que este hombre lo va a vender. Búscalo, a ver cuánto cuestan, a ver si allá no hay aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Entonces, ¿qué significa, mis amados? Que la palabra vencer, aleluya, viene de un griego nikeo, Nike. De ahí sale Nike. Nikeo, vencer o salir ganando. La palabra vencer significa prevalecer o salir ganando. ¿Tú estás ganando? No, yo no estoy diciendo lo que Cristo hizo en ti. ¿Tú te sientes ganando? Ay, Señor, si aquí están la gente que no sienten la victoria, Padre. Déjame preguntarle, porque por eso se quedaron en Nike. Espérate, Señor, vuelve para atrás. Esto proviene de una palabra griega, nikeo, prevalecer o salir. Nikeo viene de Niki. ¿Se acuerdan cuando hablé de Niki? El corredor de maratones, Niki. Aleluya. Gracias a Dios que uno hace las cosas por Cristo, porque si no, santo, escuche bien. Salir ganando. Ahora, ¿tú te sientes que estás ganando? No, pero aquí como 5 manos que se levantaron. Si tú no te sientes ganando, ni la levantes. Que quiero que salgas hoy de aquí ganando. Pero una cosa es que Cristo me dio una victoria y otra cosa es que yo me siento que estoy ganando. Porque hay gente que Cristo le entregó la victoria, pero búscale, pregúntale, ¿cómo tú te sientes? Ay, muy mal, me siento muy mal. Pues tú no tienes tú no te sientes que estás ganando. Tú no sientes que la victoria de Cristo te dio una ventaja en las batallas y en las circunstancias que tú estás enfrentando. El que está en el mundo no tiene esa ventaja. Esa ventaja la tienen los creyentes. Aleluya. Cuando el diablo te viene a atacar, ya tú estás en un terreno de victoria, en un terreno de fe, en un terreno de esperanza, en un terreno de poder. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede que tú no sientes la victoria? ¿Qué sucede que no sentimos la victoria? ¿Por qué no sentimos la victoria? ¿O qué? ¿O son las fotos nada más lo que expresan victoria? Yo a veces veo la foto y digo, victory. Pero en la iglesia, ¿cuál es la victoria que tú estás reflejando? Porque yo no quiero que la gente sepa la victoria pública. Yo me siento más satisfecho con mi victoria privada. Pública, no. Y que me den un like, que me den un corazón y que me den. Esa te llena el ego. Esa te llena el corazón. No, la privada. Cuando nadie te vio, pero tú le diste la espalda a la tentación y caminaste. Y nadie te está grabando, pero tú dices, I got it. Tú le haces un dedito a Dios, porque nadie te estaba viendo.
Cuando la tentación venía, tú viraste la cara y dijiste, voy de aquí, que esto, me voy para acá. Y te fuiste. Nadie sabe por qué te fuiste, pero Dios sí sabe. Entonces es la gente que realmente se siente que está ganando. Número 2. Debe ser, escucha bien, una realidad vivencial. El estilo de la vida de un vencedor es una realidad vivencial. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando el apóstol Juan señala que hemos vencido, se refiere a un estado legal que Dios nos otorgó. Un estado legal. Cristo ha hecho que cada creyente sea un vencedor. Pero eso no significa que el estado legal yo lo esté experimentando. Hay gente que tiene el estado legal. Usted se convirtió a Cristo. Usted pasó un estado legal de vencedor. Se acabaron los años de derrota. ¿Y por qué se acabaron? Porque en Cristo nunca hay derrota. Porque en Cristo, aleluya, siempre hay aprendizaje. En Cristo siempre se está aprendiendo. De los momentos buenos, de los momentos malos, hay aprendizaje. A los que aman a Dios, usted lo sabe, a flor de labios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque siempre hay aprendizaje. Siempre todo está cooperando a favor de Dios. Nada está cooperando a favor suyo. Todo está cooperando a favor de lo que Dios planificó. Pero una cosa es tener el estado legal de vencedor y otra cosa es experimentarlo en la vida personal. ¿Lo estamos experimentando? En la vida personal donde realmente ahí es donde tus sentimientos son los que te dicen si tú lo estás experimentando. Porque a veces tus sentimientos son sentimientos de derrota. Te sientes derrotada porque algo no salió como tú pensabas. Te sientes fracasado porque las expectativas no se dieron. Entonces comienzas a vivir conforme a cómo te sientes. Y entonces vives de una manera en un estado legal como vencedor, pero en tu vida personal como un derrotado. Y ahí entonces es donde comienza la gente a alejarse de la verdad de la Biblia. Y la gente comienza a menguar en la alabanza, a menguar en la oración, a faltar a los cultos más continuos, a ausentarse en la presencia de Dios de manera a través de la búsqueda. ¿Por qué? Porque aunque Dios le otorgó una ley divina, una legalidad de vencedor, se siente derrotado. Entonces yo quiero que tú analices esto aquí. Analice esto aquí. La legalidad que Cristo hizo en ti es la misma experiencia en tu realidad. Es la misma experiencia en tu realidad. Es lo mismo que estás experimentando en tu casa. Allá, la realidad, porque tu casa es la realidad. Tu vida personal es la realidad. Tus pensamientos internos que nadie ve, como persona humana, nadie los ve. Esa es tu realidad. Entonces, la realidad mía, ¿cuál es? Porque yo no estoy hablando de que yo soy un vencedor porque usted me ve esta corbata y me ve más combinado. Me combino hasta las medias. Usted lo ve allá combinado con medias. Los zapatos. Usted el pinchito del pelo. Esa no es mi realidad. Esta no es mi realidad. La idea es que alguien tiene que entender en esta noche, escuche bien, en esta tarde, alguien tiene que entender si la legalidad de ser vencedor es tu misma experiencia en tus realidades.
Cuando tú cierras las puertas de tu aposento, Daniel estaba a punto de ser ¿qué? Lanzado al foso de los leones. Esa era la realidad de Daniel. Daniel sabía que si doblaba las rodillas y lo agarraban en los actos de oración, iba para allá a ser devorado por leones. Pero su realidad, aleluya, no determinó su acción. Creo que me toca ir para predicar a otra iglesia. Escuche bien. Su legalidad no determinó su acción, sino que la legalidad de quien era en Dios determinó su acción. Cerrando la puerta, se fue a orar otra vez. La realidad le decía: si vuelves a orar y te agarramos orando, te vamos a lanzar al foso de los leones. Pero él dijo: esa es mi realidad, pero la legalidad que tengo y el Dios que yo sirvo no me deja que yo me rinda frente a mis realidades, sino que yo tengo que actuar frente a la legalidad que tengo de parte de Dios. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Entonces, porque el objetivo del crecimiento espiritual en la vida de un creyente es que el estado legal que Cristo le ha dado sea su estado vivencial. ¿Sabes? Estamos hablando de vencedores. ¿Y cómo le podemos dar un consejo allá al hermano? No te rindas, no desmayes, si clamas a Él, el Señor. Pero cuando nos toca a nosotros, ya me rindo. Porque mi legalidad no es mi realidad. Entonces nos hemos hecho expertos aconsejando, pero no sabemos aconsejarnos nosotros mismos. ¿Por qué usted no se pide un consejo a usted mismo? En vez de pídase un consejo a usted mismo. Fulano, ¿qué tú harías aquí? ¿Qué tú harías, fulano? Para ver si el consejo va conforme a tu legalidad como vencedor o a tu realidad. Porque a veces nos estamos aconsejando conforme a nuestras realidades. Esto no lo arregla nadie. Esto ya se acabó y no lo arregla nada. Esa es tu realidad. Pero cuando tú vas a tu legalidad, para Dios no hay nada imposible. Porque esa es la actitud de un vencedor. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Esa es la actitud de un vencedor. Pero cuando usted ve gente que habla con dudas en su boca, con incredulidad en sus labios, esa gente está viviendo conforme a su realidad y no a la legalidad espiritual que Dios le ha otorgado. Entonces, la Biblia, santo, deja claro. Yo pensé que era más corto este bosquejo. La Biblia deja claro que para ser un vencedor debe establecerse un vínculo entre mi estado y mi postura. Allá estaba quien, Pablo y Silas, a la medianoche, azotados, lacerados, llenos de hematomas, hinchados. Porque es fácil cantar. Cuando Pablo y Silas estaban en el cárcel, usted no estaba en una cárcel. Es bien fácil cantar eso cuando tú no sabes lo que es una cárcel. Lo cantamos, mira. Pero el que está en una cárcel lo canta con otro entendimiento. ¿Qué es lo que hizo que ellos oraran y cantaran? Porque su estado estaba vinculado a su postura. El estado de quienes eran ellos, vencedores, siervos de Dios Altísimo. Su postura era que estaban lacerados, llenos de hematomas, hinchados, pero la postura de adoradores estaba vinculada a su estado. Por eso hay gente que canta pero no es adorador.
Te lo voy a repetir. Hay gente que canta pero no es adorador. Porque el adorador no es cantar. Adoración no es cantar. Yo te traigo a alguien del mundo que tú no lo conozcas y le digo, cántate las canciones ahí cristianas. Y usted, qué voz, Señor. Porque cualquiera puede cantar. Adorar. Adorar. Por eso es que usted a veces no puede adorar. Porque aprendió a cantar pero no a adorar. Te aprendiste el himno de gloria pero no a adorar. Te aprendiste las alabanzas contemporáneas pero no a adorar. Pero cuando tú adoras, aunque el que está frente está desafinado, tu adoración está afinada. Tu adoración está ahí, conectada a tu estado legal. Vencedor. Yo no adoro. Por eso fue que Job, su estado estaba conectado a su postura. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró a Jehová. Ay, Jesús de Nazaret. Vamos a terminar esto. El estilo de vida de un vencedor. El estilo de vida de un vencedor. Lo último. Lo último ya. Procura que tu realidad vivencial sea igual que tu estado legal en Cristo. Eso es como el que está casado, pero no feliz. Legalmente está casado, pero en su realidad es un infeliz. Eso es lo mismo. Es lo mismo que te estoy diciendo. El mismo perro con otro collarcito. Es lo mismo. Gente que tiene estado de victoria, pero viven en sus realidades derrotados. Y el diablo haciendo fiesta en la mente de ellos. Vamos para el tercero. Por eso es que lloré anoche, porque yo sabía cómo esta palabra venía. Gracias a Dios que oré, si no hubiese orado. Tu capacidad de vencer está arraigada a tu relación con Jesús. ¿Por qué tú no vences? Porque tú no tienes relación con Jesús. Sencillo. ¿Qué es arraigar? Mire, la palabra arraigar es radicatus en su etimología. Significa estar destinado a estar en un lugar. El Nuevo Testamento traduce arraigado en una palabra que se encuentra gramaticalmente en tiempo pasado y enfatiza la acción que realiza una planta al introducir sus raíces en la tierra y a extraer los innumerables nutrientes que hay en ella. Por eso fue que Pablo dijo: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, en 2 Colosenses 2, 6, 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Qué es arraigar? Arraigar es plantarte. ¿A dónde tú estás plantado? Porque tu árbol, que eres tú, tu planta, la salud de tu árbol está dependiendo de los nutrientes que agarran las raíces. Que agarran las raíces. ¿Dónde no? Por eso es que arraigado, la capacidad de vencer está arraigada, está unida a mi relación con Jesús. Entonces, es importante entender, mis amados, que en este sentido literal se refiere al desarrollo de raíces en una planta. Entonces, por eso es que el Salmo 1 dice: como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? ¿Pero por qué hay hojas cayéndose? Porque no están arraigados. Porque el propósito de Dios es que tú crezcas para abajo y no para arriba. Yo sé que te han dicho crece para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo. Yo sé.
Pero la fuerza de un árbol no está en su estatura, está en sus raíces. Por eso cuando tú ves un árbol que se cae por estos vientos huracanados, tú dices, qué grande era, pero qué poquita raíz tenía. Pero un árbol que está enraizado en sus raíces, no lo tumban los vientos. Por eso es que tú ves que la palmera, el justo florecerá como la palmera, porque la palmera tiene una virtud. La palmera empieza a profundizar en la tierra donde fue sembrada y va sus raíces profundizando hacia abajo, hasta que la raíz hace contacto con el agua. Y cuando la raíz hace contacto con el agua, comienza a crecer de tal manera que todo alrededor, un gran por ciento, está lleno de raíces abajo. Por eso es que una palmera se dobla, pero no se parte. Por eso es que una palmera se va para acá, pero no se cae. Y entonces yo dice, tú tienes que ser como una palmera. Crece, ella es alta, pero su fuerza no está en su altura, está en sus raíces. Y hay gente que tiene dones, que tiene habilidades, que tiene talento, y ahí está su fuerza. No, la fuerza de los cristianos tiene que estar en las raíces. ¿Y cuál es la raíz? La raíz de la palabra, la raíz del conocimiento, la raíz de la verdad, las raíces de los principios de la Biblia. Por eso, nothing personal, I gotta preach. Por eso hay gente que cualquier prueba, los que tienen en la casa, no tienen raíces. Por eso es que cualquier batalla, los que tienen en la casa, no tienen raíces. Por eso hay gente que deja de alabar a Dios porque hoy yo no me siento bien para alabar a Dios. A veces que tienen problemas hormonales, espirituales. Sí, hay cristianos que parece que tienen problemas hormonales y espirituales. Yo no me siento. Puedes tener tristeza, pero eres vencedor. Puedes tener aflicción, pero eres vencedor. Y ese estado legal te invita a alabar a Dios en tu aflicción. Te da la capacidad para alabar a Dios en tu prueba. Te da la capacidad para alabar a Dios en tu crisis. Alabado sea Dios en este día. Por eso que a veces usted ve a la gente que puede alabar a Dios, aleluya, porque hay un estado legal que no tiene que ver con su realidad. La realidad, hay enfermedad, la realidad, hay aflicción, la realidad, hay una batalla espiritual. Pero en mi estado legal, Dios me puso sobre y encima de la crisis, sobre y encima de la batalla, sobre y encima de la prueba. ¿Dónde está la gente que está sobre y encima del diablo, de los demonios y de las batallas espirituales? El estado me da, el estado legal de vencedor me da la capacidad de alabar a Dios donde otros se callan. Me da la capacidad de levantar la mano donde otros la bajan. Porque me ha dado un estado legal que yo entiendo que toda realidad es temporera. Alabado sea Dios en este día. La enfermedad es temporera. La batalla con los hijos es temporera. Aleluya. Por eso Pablo dijo: mas las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que está pasando es temporal, pero lo que Dios tiene para Maya Sonda Kima, para ti es eterno. Es eterno. ¿Dónde está la gente que va en busca de la eternidad? La eternidad. Voy a terminar. Los que van a cantar, los cantores, venga. Tú tienes que entender que el problema es grande para ti, pero no es grande para Dios. Que las crisis son grandes para nosotros, pero para Dios no son grandes. Entonces, cuando tú puedes ver desde tu estado legal,
lo que Dios quiere hacer, entonces tu realidad simplemente es un obstáculo que podemos vencer. Pero si yo no logro conectar mi legalidad espiritual con mi postura y con mi realidad, viviré en la iglesia sintiéndome derrotado y perdiéndome el beneficio de poder experimentar en mi realidad el poder de un vencedor. Ponte de pie.